Mediante dos vídeos vamos a explicar el método PERT-CPM. En este primero aprenderemos de forma natural e intuitiva qué es y para qué sirve. Se trata de una herramienta gráfica para gestionar los tiempos en la programación y ejecución de proyectos, cuyo principal objetivo es determinar la duración del proyecto e identificar las actividades denominadas críticas, que son aquellas que hacen que la duración del proyecto sea la que es y no otra. Entendemos que un proyecto está formado por una serie de actividades. Estas actividades tienen unas determinadas duraciones. El método CPM entiende que las duraciones son conocidas con certeza, mientras que el método PERT considera que las duraciones son estimadas. El resto de aspectos básicamente son coincidentes en ambos métodos. Un proyecto puede ser la construcción de una nave industrial y sus actividades serán la cimentación, la colocación de la estructura, fijar los cerramientos, la cubierta, los trabajos de fontanería, etc. Otro proyecto puede ser el lanzamiento de un nuevo producto al mercado y sus actividades serán búsqueda de ideas, la selección, el test de concepto, el desarrollo de producto, etc. Entre las distintas utilidades del PERT podemos destacar dos. La primera sería determinar la duración del proyecto para saber cuándo he de iniciarlo y así tener certeza de poder finalizarlo en la fecha prevista. La construcción de un estadio de fútbol debe de estar finalizada antes de que dé comienzo el campeonato. La segunda sería la reducción del tiempo de ejecución del proyecto. Pensemos que somos una empresa constructora y que nuestro beneficio proviene de la construcción de edificios. Cuanto más reduzca el tiempo empleado en la construcción, más edificios podré construir y más beneficio obtendré. El método PERT fue desarrollado a mediados del siglo XX por la industria armamentística estadounidense para coordinar y acortar los tiempos en la construcción de material bélico. Nuestra atención se centrará en las actividades críticas, ya que un retraso en ellas implicará un retraso en la duración total del proyecto. El resto de actividades, las no críticas, tendrán lo que denominamos holgura temporal, es decir, podrán sufrir ciertos retrasos sin afectar a la duración del proyecto. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si el sumatorio de los tiempos de las actividades que forman un proyecto suma 21 semanas y gracias al PERT podemos finalizarlo en 16 semanas, habremos logrado las dos utilidades anteriormente mencionadas. Primera, que debemos iniciarlo 16 semanas antes de la fecha en que queremos finalizarlo. Y segunda, que la duración del proyecto sea inferior a las 21 semanas que supone la suma de los tiempos de todas las actividades. Para poder construir el gráfico PERT debemos conocer, primero, el total de actividades que forman parte del proyecto, segundo, las duraciones de las mismas y tercero, las relaciones de precedencia inmediata entre las distintas actividades. Es decir, ¿qué actividad debo haber realizado y terminado antes de poder iniciar la inmediatamente siguiente? Entendemos que no se puede poner el techo sin que previamente esté instalada la estructura. De la misma forma que no vamos a iniciar la fabricación de un nuevo producto sin que ingeniería nos haya dado detalle de cómo hacerlo. Una vez conocido esto, construiremos una tabla en la que identificaremos en columnas las actividades, sus duraciones y sus relaciones de precedencia. A partir de este momento empezamos a construir el gráfico PERT. El gráfico tiene dos símbolos, las flechas que identifican actividades y los nodos o círculos que representan el inicio de las actividades que parten de ellos y la finalización de las actividades que finalizan en ellos. Antes de ver en el segundo vídeo cómo se construye manualmente un gráfico PERT, hay que decir que habitualmente su construcción se realiza mediante softwares informáticos. El programa informático se alimenta con actividades, tiempos y relaciones de precedencia, y el programa da como resultado el gráfico y todos los parámetros que sirven para su interpretación. El saber dibujar es interesante, pero no relevante. Lo importante es saberlo interpretar. Podemos ver que el gráfico tiene un nodo inicial que representa el momento en que se puede iniciar el proyecto y del que parten aquellas actividades que pueden iniciarse al principio, sin necesidad de una actividad previa, y un nodo final en el que desembocan aquellas actividades que no tienen ninguna otra posterior y que por tanto representan la finalización del proyecto. Entre estos dos nodos existen varios caminos que los comunican. De forma intuitiva podemos entender
que el camino más largo entre ambos nodos representará la duración total del proyecto. Este camino se denomina camino crítico y está formado por las actividades críticas. Cualquier otro camino más corto impedirá la realización del conjunto de actividades. A modo de resumen, y antes de profundizar en el segundo vídeo, podemos ver cómo gracias a los solapamientos de las actividades ejecutándolas al mismo tiempo, se reduce la duración total del proyecto. Muchas gracias. En este segundo vídeo te mostramos a través de un ejemplo cómo se gestionan los proyectos utilizando la herramienta CPM-PERT según el modelo de actividades en flecha. Al final sabrás representar en el gráfico CPM-PERT los datos de la tabla de actividades que conforman el proyecto, calcular la duración de este, identificar las actividades críticas y el camino crítico y dar respuesta a preguntas como ¿cuánto tiempo se puede retrasar el inicio o alargar la duración de una actividad determinada? Este es el índice de contenidos. Vamos a trabajar tomando como ejemplo el proyecto de construcción de una nave industrial y a partir de la tabla de actividades construiremos ese gráfico. Vamos a dibujar el gráfico CPM-PERT. En el nudo inicial comienza la actividad A, ya que no tiene actividades que la precedan. Las actividades B y C están precedidas por la actividad A. ¿Cómo representar la actividad D que está precedida por B y por C? Como en los programas informáticos CPM no se puede representar así dos o más actividades que se inician y finalizan en el mismo nudo, introduciremos una actividad ficticia que se representa mediante una flecha con línea discontinua y que no tiene duración. Como se observa en el gráfico, la actividad D está precedida por las actividades B y C. La actividad E está precedida por la actividad B. Las actividades D y E preceden a la actividad F, que finaliza en el nudo final, ya que no precede a ninguna otra actividad. Terminamos con la actividad G, que está precedida por la actividad D y que también finaliza en el nudo final del proyecto. A continuación numeraremos los nudos. Empezando con el 1 para el nudo inicial, la regla es sencilla. Para cualquier actividad, el número de su nudo inicial será menor que el número de su nudo final. ¿Así estaría bien numerado? No. ¿Y así? Sí, así estaría bien numerado. Para la gestión y optimización del proyecto, ¿te interesaría saber cuál es el momento más temprano en el que podrá comenzar una actividad? A este tiempo lo llamaremos early y una vez calculado lo escribiremos en los nudos del gráfico, comenzando con el nudo inicial del proyecto, el 1, y continuando con el 2, 3 y siguientes. El tiempo early del nudo 1 es siempre 0, ya que es el momento de comenzar el proyecto. El tiempo early del nudo 2 será 5, ya que se podrán empezar las actividades B y C a partir de la semana 5, una vez se haya finalizado la actividad A. En el nudo 3, el tiempo early será 7 y la actividad E se podrá comenzar a partir de la semana 7. Y en el nudo 4 se podrá empezar la actividad D una vez se haya finalizado la actividad B, lo que ocurrirá en la semana 7, y también la actividad C, que será en la semana 9. Por tanto, la actividad D se comenzará a partir de la semana 9. El tiempo early en el nudo 5 será 12 y en el nudo 6 será 12 también. Por tanto, la actividad F podrá empezarse a partir de esa semana, una vez se hayan finalizado las actividades E y D. En el nudo 7 el resultado será 16. En esta tabla se recogen los cálculos realizados para obtener el tiempo early en cada nudo. Te recomiendo que lo calcules mediante tu razonamiento, aunque también puedes aplicar la fórmula. ¿Y ya has averiguado la duración total del proyecto? Efectivamente, son 16 semanas, el tiempo early del nudo final del gráfico. Te planteo otra pregunta relevante. ¿Cuál es el momento más tardío en el que podrá terminar una actividad sin que se produzcan retrasos en la finalización del proyecto? A este tiempo lo llamaremos last y lo escribiremos en los nudos del gráfico, comenzando en el nudo final del proyecto, en este caso el 7, y continuando con el 6, 5 y anteriores. El tiempo last del nudo 7 es 16, igual que el tiempo early, porque es el momento más tardío en el que podemos acabar el proyecto y, por tanto, las actividades F y G.
y el momento más tardío en el que podemos acabar las actividades D y E. El tiempo LAS del nudo 6 es la semana 12. En el nudo 5 también es 12. El tiempo LAS del nudo 4 es 9, el momento más tardío en el que podemos acabar las actividades B y C, y el del nudo 3 es 9. El tiempo LAS del nudo 2 será 5 y del nudo 1 es 0. Si el resultado del tiempo LAS en el nudo inicial es distinto de 0, indica errores en el diseño o en los cálculos del gráfico. En esta tabla se recogen los cálculos realizados para obtener el tiempo LAS en cada nudo. Te recomiendo que lo calcules mediante tu razonamiento, aunque también puedes aplicar la fórmula. El cálculo del tiempo early y del tiempo LAS nos van a ayudar a identificar las actividades críticas del proyecto. Fíjate en la actividad G. Dura 2 semanas. Su inicio será en la semana 12 y tiene que haber finalizado en la semana 16. ¿Te has dado cuenta que podríamos disponer de hasta 2 semanas para retrasar su inicio o alargar su duración? Decimos que esta actividad tiene holgura temporal de 2. Sin embargo, la actividad C, que dura 4 semanas, se inicia en la semana 5 y tiene que haber finalizado la semana 9. Esta actividad no dispone de holgura. La actividad G es no crítica y la actividad C es crítica, ya que no tiene holgura temporal. Es decir, que no se puede comenzar o acabar más tarde o aumentar su duración sin afectar, aumentando a la duración total del proyecto. Fíjate en la siguiente tabla cómo se calcula la holgura de cada actividad. Las actividades con holgura igual a 0 son críticas y el resto son actividades no críticas. Por tanto, en este proyecto, las actividades críticas son A, C, D y F, que conforman el camino crítico. Ten en cuenta que en proyectos más complejos podrías encontrar más de un camino crítico. Para asegurarte de que el camino es crítico, suma las duraciones de las actividades del camino crítico y el resultado será la duración total del proyecto. En este caso, 5 más 4 más 3 más 4, igual a 16 semanas. Esperamos que con la ayuda de este vídeo consigas representar gráficamente de forma adecuada los proyectos y puedas obtener de forma sencilla información útil para la toma de decisiones relacionada con las actividades del proyecto para optimizar su gestión.